menos, por favor, ahí? Juicio. El juicio eterno, ¿cierto? Entonces, esa doctrina, como lo decía don Nelson, ¿cierto? Es muy importante, pues que cuando vayamos a leer, por ejemplo, libros como Daniel, bueno, vamos a colocarlo de manera clara. Cuando usted lea más allá del libro de Deuteronomio, es decir, desde Josué hasta Malaquías, si usted no tiene un calendario en la mano, un calendario hebreo, que es el calendario de la Biblia, usted va a leer y le va a parecer toda una historia muy chévere, muy interesante, de pronto hasta formativa e informativa. O sea, le da a usted una información y lo forma a usted como una persona medianamente de bien, ¿sí o no? El problema es que usted no va a entender si usted no entiende el calendario. Entonces, cuando empezamos a ver esta doctrina hace 6 meses, ¿cuál fue el primer tema que vimos en este lugar? Acuérdense los que han estado desde el principio. ¿Cuál fue el primer tema que vimos en este lugar cuando empezamos? Empezamos a ver primero el calendario. El calendario. Las ¿Sí? dos casas. Claro, sí. Entonces, como dice ella, lo primero que vimos fueron el calendario, ¿cierto? Si yo no entiendo el calendario hebreo, es muy complicado que yo entienda la Biblia. Porque cuando dice se celebraba la fiesta, dice los discípulos no entraron al pretorio para no contaminarse y al día siguiente poder celebrar la fiesta de Pascua. No entendí absolutamente, no entiendo nada, no comprendí nada. Que Jesús tenía que resucitar en una fiesta, entonces dice no, que resucitó el tercer día, y entre viernes y domingo no hay 3 días y 3 noches. Entonces fácilmente cualquier persona que no conozca a Jesús diría, ay sí, Jesús no es el Mesías, porque ¿dónde están las 3 noches y los 3 días entre viernes y domingo? Entonces, si no sabemos sumar y restar, que es lo que dice don Nelson, ¿cierto? De viernes a domingo, ¿qué no vamos a meter con un texto como los que de pronto vamos a ver hoy, que son complicados? Que ya de pronto tenemos un poquito más de cancha o entendimiento para comprender Isaías. Por lo menos ahorita leemos Isaías y ya ubicamos temporalmente dónde está hablando, más o menos. Si yo no entiendo qué es una profecía, pues yo leo la Biblia donde yo crea y esto ya pasó, esto no pasó, hay una promesa para mí, ¿cierto? Acá dice, levántate y ensancha tu tienda. Entonces eso debe ser para mí que tengo que expandir mi franquicia de negocios por todo Colombia, ¿sí? Porque estoy leyendo ¿qué? Sin el calendario en la mano y sin un contexto en la mano. Entonces lo primero que vimos fue el calendario, luego vimos fue un contexto y ahí sí comenzamos a colocar algunas profecías. ¿Cuál es la profecía central? El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, pero no lo vamos a leer allá. Empecemos entonces por otro lado. Empecemos por Mateo 30. ¿Qué? Mateo 24, perdón, Mateo 24. Mateo 24. Vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo hasta el 51. O no, por ahí paramos donde yo les diga paramos, ¿vale? Entonces, para que entendamos que el estudio de la Biblia tiene que ser algo pues bastante esforzado y serio, ¿sí? Bastante esforzado y serio. Y yo pensaba mucho hace unos 2 años que empecé a hacer, bueno, ya la terminé, dentro de lo que yo estudié en la universidad, ¿cierto? La tesis, y el director de la tesis me pedía un montón de requisitos para hacer un tema X, cualquiera, ¿cierto? Que no, que hay que citar, así que hay que colocar esto, así que hay que coma el punto, ¿cierto? Que hay que leer bien este libro que salió. Usted colocó en su escrito una palabra que es terrorismo. Le recomiendo estos 4 libros para el jueves, y era un martes, sobre todo lo que era el terrorismo, solo porque yo coloqué la palabra terrorismo en un párrafo. Pero Dios no tiene que estar bien documentado. Entonces aquí toca lo mismo, que leemos un texto y entonces dice discípulo, yo tengo que saber qué es un discípulo, qué es la venida, qué es un fin del siglo, tengo que saber todo, porque así se debe estudiar la Biblia. Si en una universidad se esfuerzan para estudiar un tema cualquiera de esa manera, nosotros con la Biblia en la mano debemos ser también igual de esforzados. Hay que ir a una biblioteca o a varias, buscar libros, historia, hay que informarse de los calendarios, hay que leer textos del Antiguo Testamento, el Nuevo, hay que... todo, mejor dicho, ¿vale? Vamos entonces a Mateo 24. Entonces vamos miren cómo inicia el texto. Por lo general los textos de Mateo y de Juan tienen cositas que muestran que están hablando de un contexto judío. Marcos y Lucas no tanto, pero Mateo y Juan sí. Miren cómo empieza el texto. Cuando Yeshua, vale, leerlo tal cual, ¿listo? Cuando Jesús salió del templo y se iba. ¿Qué hacía Jesús en el templo? ¿Cómo era ese templo? Usted es un católico y el man se imagina, no sé, el altar de la Virgen María, la cúpula, no sé, no tengo ni idea cómo se llamará, donde guardan las hostias, creo que se llama el Santísimo, no tengo ni idea. La custodia, ¿cierto? Se imaginará todo eso. Entonces, si yo no me meto en el contexto hebreo, templo hebreo, pues quedo como patinando, ¿cierto? Vuelvo y leo.
Cuando Jesús, apenas llevamos un medio versículo y ya salió un tema importantísimo que es el templo, ¿sí? Cosa que no vamos a hablar por ahora. Léelo, por favor, Sara, si no voy a estar parando cada 2 segundos. Sí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿eso se cumplió? ¿Ese templo fue derribado piedra por piedra? Sí. Claro. ¿Quiénes lo derribaron? Los romanos, ¿cierto? Es un tema como fundamental para poder entender el contexto. Acuérdense que Jesús, en la época de Jesús, estaban los romanos ahí, ¿no? Y ellos, después de la muerte de Jesús, destruyeron el templo. Sigue, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, que a ellos, ¿qué les quedó picando? La información de que les dijo que el templo iba a ser destruido. O sea, que ellos quedaron con eso porque ellos eran, ¿qué? Judíos. Entonces, por lo tanto, usted decirle a un judío de esa época, su templo va a ser destruido, eso para ellos, me imagino que les generó 1000 preguntas. Y entre ellos de seguro tuvieron que haber discutido: ¿qué vamos a hacer cuando no haya templo? ¿Cómo así que lo van a destruir? No, yo a Jesús no le creo que le destruyan el templo. O vecino católico van a destruir la iglesia del 20 de julio. O allá el Vaticano, más grave todavía. Sí. O yo decirle a alguien, no, el G12 en 2 meses va a dejar de existir. Prácticamente yo me reiría, ¿no? Pero Así. digamos que en ese caso el contexto es muy distinto porque ellos tenían un único templo. Destruyen la iglesia católica del 20 de julio y tienen otro templo. Sí, no, lo donde- sagrado que es para la gente de aquí. Y esa es la Entonces manera- ellos eran el único templo. Y hay que- Ujú. Sigue, por favor. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. O sea que hay muchas versiones de lo que él va a decir. Por eso él dice, mira que nadie los engaña. O sea, ya había información mentirosa acerca de lo que él va a explicar. Y ustedes saben que hay mucha información mentirosa sobre precisamente el tema que estamos medio tratando, que es el final de los tiempos. Es un tema del cual hay muchas versiones y casi todas las versiones son creadas directamente por hombres, teólogos, etcétera, y no directamente de la escritura, ¿vale? Sigue. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Listo. Sigue, por favor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Listo, tengo un segundito. Bueno, como se dan cuenta, lo que estamos leyendo hasta ahí, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? Pero Jesús está lanzando algunas profecías. Es decir, que estas profecías se tienen que cumplir, o si no, él no es el Mesías. Entonces yo les pregunto, ¿se han cumplido hasta hoy nación contra nación, reino contra reino? Pues claro, ¿cierto? Pestes, ¿se cumple eso? Hambres, terremotos, ¿cierto? Se cumple todo. ¿Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? Sigue por favor con el 8. Mateo 24, 8, ¿vale? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Eso ha pasado? Claro, ¿sí o no? A los seguidores de Jesús, a casi todos los mataron, a los 12 discípulos, a casi todos los mataron de una manera violenta. Y a los discípulos de ellos los mataron arrojándolos a los leones, crucificándolos, decapitándolos, etcétera, etcétera. Sigue, por favor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces yo debo entender que eso los que ya han venido, ya lo hemos dicho, la profecía no siempre es cronológica. O sea, un versículo puede hablar del futuro, el otro puede hablar de un futuro más cercano, el siguiente puede hablar de un futuro póstumo, el otro puede hablar del presente, ¿sí? Porque la profecía es como los sueños, ¿cierto? Cuando usted sueña algo, ¿sí se ha dado cuenta que hay muchas cosas que no concuerdan? Como que usted dice, me soñé con una persona que está muerta, con una persona de mi pasado, con una persona que yo no conozco. Entonces, en el mismo sueño encontramos una información que puede ser presente, pasado o futuro, toda mezclada. En la profecía es lo mismo, viene todo mezclado. Entonces, ¿cuál es su labor? Pues tomar texto por texto, no lo vamos a hacer ahorita,
que ya hemos hecho esto con algunos de acá, están en esos textos, y mirar más o menos de qué tiempo y de qué momento están hablando. Si está hablando del futuro, del presente, del pasado, cuándo sucedió, cuándo puede pasar. ¿Listo? Hasta aquí hemos visto, o lo que ha dicho Jesús, es un montón de tiempos. Ha hablado de diferentes tiempos. Sigue, por favor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, coloco unas citas de unos profetas abajo, Daniel, bueno, Mateo, ¿cierto? Por acá vi que colocó una de Isaías, de Salmos también. Sigue. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O el que lea entienda. ¿Ustedes creen que eso lo dijo Jesús? ¿Ustedes creen que él tenía al lado de a Mateo escribiendo? Entonces, ¿quién colocó ese el que lea entienda? Que por ejemplo en esta versión, yo no sé en la de ustedes, aparece entre paréntesis. ¿Cierto? En todas, creo que todas son Reina Valera 60. ¿Por qué colocaron eso entre paréntesis? Porque el escritor, el que está traduciendo esto, no entendió. Dijo, el que lea, entienda. O sea, él tampoco fue que captó mucho la idea. Dijo, yo coloco esto acá, pero como que yo no le capto el sentido. Porque miren lo que dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Dónde está eso? Según eso está en Daniel 9:27, 11:31 y 11:11. Entonces, si yo no tengo claro eso de la abominación desoladora, pues simplemente no puedo entender qué es lo que está tratando de decir Jesús. Los que ya hemos venido a clases anteriores hemos visto la abominación desoladora porque ya leímos Daniel 9, 10 y 11 y ya podemos entender medianamente de qué está hablando Jesús. Entonces voy a leerlo todo para retomar. ¿Listo? Sigue por favor, para explicar al final como una gran idea general. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire lo que dice, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Yo les pregunto, ¿aquí en Colombia hay estaciones? No. Entonces, la Biblia está hablando de un contexto específico. ¿El invierno en qué tierra será? En Israel, ¿cierto? Dice que no es en invierno ni tampoco sea cuando. En día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? Una autoridad romana determinó que el día de reposo cambiara de el Shabbat, ¿cierto? Que la gente dice sábado, bueno, al domingo, porque para ellos el domingo era el día del sol. De hecho en inglés se nota Sunday, ¿cierto? Día del sol. Entonces creo que, y las pruebas históricas están donde él decreta eso porque él no quiere tener ninguna relación con los judíos. O sea que eso fue totalmente una blasfemia, porque el día de reposo no ha cambiado y de aquí en adelante hasta el último momento de la existencia no cambiará. Porque ahorita lo vamos a ver que en el libro de Ezequiel dice que durante el milenio, el día de reposo, o sea, el Shabbat, el sábado, para que nos entendamos, ¿cierto? Se va a guardar. Ahí lo dice. ¿Y el Shabbat solamente es para los judíos? No, para todos. Por eso el texto en Levítico 23 dice, estas son las fiestas de ¿quiénes? ¿De los judíos? Estas son las fiestas de Jehová, ¿cierto? Para que entendamos. Estas son las fiestas de Jehová. Y empieza, 6 días trabajarás y séptimo día, día de reposo. Entonces la gente dice, no, pero es que ya estamos en una cultura moderna, eso Dios le vale 5. Porque si somos tan modernos, entonces aprobemos el aborto, como eso hace parte de la modernidad. ¿Sí o no? ¿Qué diferencia hay un niño en el útero a afuera? O sea, si yo lo mato afuera es asesinato. Perdón, si lo mato afuera es un asesinato, pero si lo mato en el útero es un derecho. Como es lógico, ¿sí o no? Entonces, si nos creemos modernos, tenemos que apoyar todo eso, todo lo de la modernidad. Y eso, por supuesto, que no tiene sentido. Porque la Escritura dice, cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Pero tu palabra no pasará. Dice, no pasará ¿qué? Ni una coma, ni una tilde. ¿Cierto? Así dice en el español. Ni una coma, ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. Yo les pregunto, ¿ya todo se cumplió? No se cumplió todo. Y cuando dijo eso no habló del Nuevo Testamento, porque no estaba escrito. Sí, no estaba escrito. Cuando dice que los debería examinaban en la Escritura para saber si lo que decía Pablo era mentira o verdad, ¿qué Escritura estaban revisando? Tercera de Juan, Mateo, Marcos, ¿no? Estaban revisando lo que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento.
¿Vale? Listo, sigamos. Vamos en el 20, ¿qué? 20. En el 20, sigue por favor, 21. Orad pues, perdón, desde 20. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que las grandes señales no nos deben a nosotros asombrar, porque hasta los falsos profetas la pueden hacer, el mismo texto lo dice, ¿no? Y acordémonos lo que dice en Mateo capítulo número 5, que dice, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros al enfermo, ¿y qué les dice el Señor? Nunca os conocí. O sea, es clarísimo que las señales no indican que realmente sea siervo o no de Dios, ¿vale? Sigamos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, está colocando una señal. Es decir, cuando nosotros veamos la señal del Hijo del Hombre, ya sabemos o ya podemos anticipar que Jesús viene nuevamente. Y aquí surgen un montón de preguntas. Entonces el arrebatamiento, ¿cuándo sería? Que es un tema que ya habíamos visto, pero quiero meterlo ahí como para que no nos vayamos a enredar. Que el arrebatamiento es post-tribulación. ¿Sí? O sea que si nos coge, vamos a decir esto, el anticristo acá, de este planeta no se va a mover nadie hasta que no venga ¿quién? El Mashiach, ¿cierto? Y ya sabemos que él tampoco es que nos saque del planeta, sino que él nos va a llevar a dónde? En el arrebatamiento. Eso es lo que dice Isaías, ¿no? Que nos va a llevar a dónde. ¿A dónde es el arrebatamiento? La tierra. Un minutico, explícanos qué es el arrebatamiento, de qué se trata. Bueno, voy a explicar primero la doctrina conocida para que sepamos de qué estoy hablando. Ellos dijeron algo que es la verdad del arrebatamiento, pero Bueno, o sea, vamos a entender qué es el arrebatamiento. Listo, vale. Porque Entonces, ellos opinan que el arrebatamiento es cuando Jesús viene, ¿cierto? Las personas que murieron creyendo que Jesús era el Cristo son resucitadas, suben a él al cielo, él se los lleva para el cielo y luego vienen todos juntos a destruir el anticristo. Esa es la doctrina que ellos inventaron. Por ejemplo, ¿cierto? Abraham, Isaac, si yo muero y creo en Jesús, entonces él me levanta y no sé para dónde y vuelvo. Sí. Eso es lo que los tipos dicen. Eso es lo que los tipos dicen. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque primero que todo, en el texto no dice eso, en este y en otros textos. Y segundo, si él viene, los lleva, se los lleva y vuelve, ahí nos da un total de ¿cuántas venidas? 3 venidas. La primera cuando murió, la segunda cuando vino a arrebatarlos y la tercera cuando regresó con los arrebatados. Eso no está en ninguna parte de la escritura. En la escritura solamente nos dice que él va a venir ¿cuántas ocasiones? 2. Una ya vino, murió, lo crucificaron, resucitó, se fue para el cielo. Y la otra cuando venga en su reino lleno de gloria, que es lo que estamos leyendo acá, ¿cierto? Entonces su segunda venida tiene que coincidir sí o sí con el arrebatamiento. Por lo tanto, el arrebatamiento, como dice acá en el texto, no es pretribulación, es postribulación. Vamos a mirarlo en 1 de Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses 4. No, ayúdenme ahí porque creo que no es ese. 4. Dale un segundito porque no me acuerdo. Sí, 4:17.
4:16. Primera, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4:16. 4:16, sí. Desde el 15, Sí. puede ser. Vamos a leerlo desde el 13. Dice, estamos ahí, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 4:13. Estamos ahí, ¿sí? Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por Ahí lo dice que Dios traerá a Dios, no que Dios traerá a Jesús. Jesús lo separa. Ahí ve. Por eso cuando Jesús dice, ¿no? Para que tú y yo seamos uno. Porque no dice para que tú, yo, el Espíritu Santo seamos uno. Bueno, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Discúlpame, vamos a ver, esa palabra arcángel, hay unas adventistas y creo que son, dicen que Jesús es un arcángel. No son los Ahí no dice que sea Los arcángel. testigos. Ahí no dice que sea arcángel, dice que con voz de arcángel, pero no dice que él sea un arcángel. Ese versículo en las versiones católicas está súper mal. ¿Súper diferente? Sí, porque dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. Sí, está diferente las Así terminaciones. está la coma. Entonces queda todo un chorrero. Dice, Nos vuelven a reeditar los dos. Dice, trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, no dice allí, dice así estaremos siempre con el Señor, así como resucitados o transformados. No dice allí en las nubes. ¿Sí lo ven? Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pues claro, porque todos ellos conocían el calendario a profundidad. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Para un momentico, discúlpame. Dice, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendréis necesidad, hermanos, ¿cierto?, de que yo os escriba. Y no tiene necesidad que le explique los tiempos, porque ellos manejaban ¿qué cosa? El calendario, que fue lo que tú explicaste al principio. Es decir, que yo para entender esto tengo que aprender ¿qué cosa? El calendario. Porque si no aprendo el calendario, yo quedo con todas las profecías como vagando, a mi estilo y a mi modo. Y vamos a dar la lectura hasta ahí. Miren algo muy interesante. Dice que el arrebatamiento es en par los que resucitan de los muertos y los que son transformados aún estando vivos, ¿cierto? Pero eso, ¿por qué es antecedido? Por la gran tribulación. Por la gran tribulación, ¿cierto? Pero ¿por qué más es antecedido? ¿O por qué como tal? Tenemos que por aquí está. A la gran tribulación, pero principalmente es a la manifestación del anticristo. Es decir, no puede haber arrebatamiento si primero el anticristo y la gran tribulación no han sucedido. Entonces esa idea que nos enseñaron en el cristianismo de creer que el arrebatamiento puede ser hoy, mañana o pasado mañana es falso. Porque primero tiene que manifestarse ¿qué? La gran tribulación. ¿Y dónde está eso? En Mateo lo vimos. En Mateo dice que cuando la señal del Hijo del Hombre, entonces mandará ahora sí a sus ángeles a reunir a sus escogidos de los 4 rincones debajo del sol, debajo del cielo. ¿Vale? Yo pienso que eso lo usan como estrategia para que la gente se vuelva cristiana por terror. Es decir, no, yo más bien soy cristiano entonces para que a mí no me toque la gran tribulación, porque supuestamente la promesa es que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y el que no sea cristiano, y el que no esté en santidad y a ese sí le toca pasar por la gran tribulación. O sea, de pronto tú necesitabas 2 Tesalonicenses 2:3. dice nadie se viene en el número que no anda sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Bueno, ese también lo sirve. Vamos a leerlo ahí mismo. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 hasta el 3.
¿Ese era o otra cosa? No, ese también no sirve. De hecho, este nos da un poquito más de sentido en la lectura. Dice, léelo por favor, Sara, el 2 del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Léelo, Sara, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que ya había gente diciendo que el arrebatamiento o el día del Señor estaba cerca, estaba inminente. Y él dice, no se dejen engañar. Mucho menos si estas cartas vienen como si fueran de parte de nosotros, diciendo que el día ya está cerca. Sigue, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, porque no vendrá ¿quién? Yeshua, Jesús, ¿cierto? No vendrá hasta que primero se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, es decir, el anticristo. ¿Ya se manifestó el anticristo en este momento? No. ¿En qué momento estamos ahora? En la época llamada la apostasía. ¿Sí? ¿Qué significa apostasía o qué es la apostasía? Es estar fuera de la ley. Dice, ayúdenme a buscar ese texto que dice para que vuestra libertad no se convierta en libertad, para que la gracia no se convierta en libertinaje. ¿Dónde está? Yo me voy a buscarlo, por favor. ¿Eso está en Judas 4? Creo que no. Bueno, busquémoslo a ver. No, está como en Hebreos o en Gálatas. Libertinaje, para que la gracia no se os convierta en libertinaje. Entonces, ¿qué está diciendo hasta ahí? Que la única manera de que Jesús venga, espérame un segundito, la única manera de que Jesús venga es que primero se manifieste la apostasía y venga ¿qué? El anticristo. Y luego entonces viene Jesús. Entonces, por ahora, como no se ha manifestado el anticristo, y el anticristo obviamente habla de la gran tribulación, o es relacionado a la gran tribulación, pues nadie va a ser arrebatado a ningún lugar. ¿Listo? ¿Cómo dice Judas 1.4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Espera, dame un segundito. Ya, de nuevo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje, esa palabra libertinaje, ¿qué significa en el griego? Busquen ahí en la aplicación, por favor. La palabra libertinaje. Entonces, como habíamos dicho al principio, utilizamos todas las herramientas que tengamos a la mano. Como el texto del Nuevo Testamento, valga la redundancia, está en griego, nos toca tratar de ver qué palabra en griego colocaron que al español la pusieron como libertinaje, porque fue lo que al escritor, al traductor le pareció lo más correcto. Pero vamos a ver como tal qué significa la palabra libertinaje ahí. ¿Qué significa? ¿Qué palabra es? Libertinaje. Hacer genial. ¿Qué significa? Libertinaje sexual, lascivia, libertinaje, disolución, nefanda. Busca la raíz, por favor. De origen hebreo, primera letra del alfabeto, figuramente solamente de su uso como numeral, el primero alfa. Bueno, vamos a leer, ténganlo un segundito ahí, y vamos también a Mateo 5. Mateo 5:17. Bueno, entonces di toda esa vuelta para poder entrar por la ley, ¿cierto? Y dice, para que no se convierta vuestra gracia en libertinaje, ¿cierto? Eso dice allá. ¿Qué pasa? Es que se dice que está diciendo acá. Mateo 5. El que estoy El del parafraseando. Sí, Judas 4. Judas 4. 1:4. Judas 4. Entonces, ¿qué es libertinaje? La palabra libertinaje es definida como aquella persona que actúa sin ley, ¿cierto? Libertinaje. Ahora, vamos a leer por favor Mateo 5:17. Léela por favor, Sara, hasta el 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Alto y un momentico.
¿Qué fue lo que nos enseñaron a nosotros en cualquier denominación cristiana, católica, lo que sea? Que la ley está abolida, ¿cierto? Ya no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Bajo la gracia. Esa es una frase que repite todo el mundo. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí Jesús contradice al tipo de allá. ¿Qué es lo que dice el tipo de allá? Dice, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero acá Jesús, ¿qué dice? Dice, no penséis. ¿No penséis que qué? No pensé la ley. que he venido para abrogar la ley o los profetas. Listo. Ni la ley ni los profetas, Jesús no vino a quitar ninguno de los dos. Entonces tenemos un problema con lo que nos enseñaron. Que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso por qué sucede ese problema contradictorio en la Biblia? Porque el contexto que están leyendo allá, de ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, obedece a una ley diferente a esta ley. Acá está hablando de los mandamientos. ¿Dónde podemos saber que está hablando de los mandamientos? Versículo número 19. Sigue leyendo ahí, por favor. Dice, Estamos en Mateo 5:17. Ahora lee el 18, por favor. Ah, no, lee el 17 completo. Qué pena. no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que cielo y tierra pasen. Yo les pregunto, ¿el cielo y la tierra ya pasaron? Entonces la ley, según Jesús, no según yo, según lo que está leyendo usted mismo, está vigente. Porque tiene que pasar cielo y tierra para que la ley sea quitada. ¿Listo? Sigue, por favor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, Ojo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, es decir, esta ley que está hablando acá hace referencia a unos mandamientos. Sí, mandamientos muy pequeños. muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahí no está diciendo que no vaya a ser salvo, o que vaya a perder su salvación. Dice que cualquiera que enseñe a no cumplir los mandamientos será llamado como en el reino de los cielos. Muy pequeño. Entonces, cuando nos dice la ley está abolida, no hay que cumplir la ley mosaica, porque eso es de otra época. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Enseñando a no cumplir los mandamientos, por lo tanto, esa persona, ¿cómo va a ser llamada? Muy pequeño. Muy pequeño. Eso estoy explicando lo que dice el texto a nivel textual, o sea, no estoy cogiendo palabra por hebreo, no nada. Sigue, por favor. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, Cualquiera que los haga, Que los cumpla. ¿cierto? Que los haga y que los enseñe. O sea que una característica de la persona que enseña es que algo es lo que enseña. ¿Qué son? Los mandamientos. Bueno, para cuando escribe Judas, cuando escribe el texto que estás leyendo, Mateo. si Jesús ya ha venido, ya ha muerto, sí. Aquí no, porque está hablando Jesús. Correcto, está hablando Jesús. Ajá. O sea, él está hablando el propio Jesús. Ajá. No está hablando otra persona. Está diciendo que el que enseñe a guardar la ley sea como llamado. No lo hemos leído todavía. Más cualquiera que los haga y los enseñe, gracias, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los haga Y los enseñe. O sea, cuando dice los enseñe, ¿es uno o son cuántos? Todo. ¿Todos? ¿Cierto? ¿Y cuántos son todos? Para los que estamos llegando. Bueno, ¿cuánto nos han enseñado a nosotros que son los mandamientos? ¿Cierto? Y también tener en cuenta que el cuarto mandamiento, además de hablar de las fiestas, habla de guardar Shabbat. Día de reposo. Mateo 5:19, vale, volvimos allá atrás donde está. de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Y el versículo clave. O sea, Porque- hasta aquí todo es clave, ¿no? Pero este es uno de los más claves de todo el Nuevo Testamento. Dice, ahora sí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y los escribas. Y resulta que los escribas y fariseos cumplían prácticamente casi todo lo que estaba escrito en la ley. Entonces yo tengo que ser más esforzado, pues yo y todos ustedes, ¿no? Más que un fariseo. Y esa es una exigencia. O sea, Jesús puso
el parangón bastante alto. O sea, usted tiene que superar a los fariseos y a los escribas. Yo los invito para que ustedes busquen en sus casas qué hacían los fariseos para estudiar. Se apartaban de su casa, de su familia durante días, semanas completas en ayuno para estudiar la Biblia, lo que llamamos hoy en día la Biblia. Se metían en oraciones larguísimas, se reunían 3-4 veces por semana, ayunaban 3-4 veces por semana. Y aún así Jesús dice, el que no supere la justicia de ellos. O sea que hay que ser más esforzado que un fariseo. Ese es el texto. Y vamos a mirar otro ahí mismo. Mateo 7:21. Ahí mismo. Mateo 7:21. Miren el título. Esos títulos de la Reina Valera, mandados a recoger, ¿sí o no? Nunca os conocí. Como si fuera a empezar un poema, una canción. Léelo por favor. 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace. ¿Se acuerdan que atrás también decía? Más cualquiera que los haga, ¿cierto? El que hace la voluntad de mi Padre. Sigue, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hasta ahí, gracias. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Busquemos ahora sí la palabra maldad, ahí, en el griego. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué significa maldad? Maldad. Y alguien que me ayude a buscar un pasaje que dice, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Eso es Juan 14:15. Juan 14:15. O 15:14. 15:14. Anomía. No, yo no encuentro. Primera de Juan. ¿Cómo? Anomía. Anomía. ¿Qué significa la palabra anomía? Dice maldad, impiedad, infracción, infringir la ley. Infringir la ley. Maldad, transgresión. Transgresión. Infringir la ley. Nunca os conocí, infractores de la ley. La ley que estamos hablando, que son ¿quiénes? ¿Cuáles, perdón? Los mandamientos. Nunca os conocí, infractores de la ley, hacedores de maldad. Sí, hasta ahí hemos entendido. Y vamos a terminar con esto, este pedazo de la clase. Es primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo número 3. ¿Qué dice Sara? Miren lo que dice primera de Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Listo. Si es correcto el amor a Dios. Voy a leerlo, por favor. Pues este es el amor a Dios. Me dicen, pues este es el amor de Dios. Miremosle una versión en la BIN, puede ser. O la Dice versión. Elohim. ¿De? De Elohim. Léelo de, por favor. Pues este es el amor de Dios, ¿sí? Sigue. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que guardemos sus mandamientos, y la frase, ¿no? Y sus mandamientos no son gravosos. Creo que ahí está más que claro, ¿cierto? Que los mandamientos sí o sí no pueden estar abolidos, porque si están abolidos, vamos al punto lógico, no teológico. Si están abolidos los mandamientos, quiere decir que yo puedo robar, yo puedo matar, porque donde dice no matarás y no robarás, en los mandamientos, ¿cierto? Entonces, si no robar y no matar tampoco está abolido, quiere decir que las fiestas tampoco están abolidas. Pero la gente diría que hasta ahora solamente hay 10 mandamientos. Sí, el cuarto. Listo. Entonces, digamos, y el comer sangre.
o en tener relaciones ¿En qué sexuales. mandamiento Hola, está? Kadosh. ¿Cómo dice? Porque amor a Yahweh significa obedecer sus mandamientos, además sus mandamientos no son gravosos. Obedecer sus mandamientos. Entonces lo que dice Don Nelson es, hay otros mandamientos que no están dentro de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuántos mandamientos son? 603 en total. Mal contado. Número, a esos son pocos, ¿cierto? 613 no los cumple absolutamente nadie. Pero hay unos mandamientos que, por ejemplo, son para el sacerdote. Entonces ahí quite por lo menos 70. Hay unos que son exclusivos para las mujeres. Entonces quite algunos. Sí, hay otros que dicen, por ejemplo, cuando estés, llevarás el diezmo al sacerdote. Entonces quite por lo menos otros 15 más. En total, hoy en día, son más o menos cumplibles por cada uno de nosotros, más o menos entre 120 y 140, más o menos. Entre los que está, por ejemplo, no comer sangre, no tener relaciones sexuales con pariente cercano, no tener relaciones sexuales con animal, ¿sí? Solamente algo, no los voy a decir 140 porque no me lo sé todo de memoria. Coloquemos otro que sea muy polémico, no comer animales impuros, ¿cierto? Pero podríamos aprender de los Guardar. otros mandamientos. Sí, claro. ¿Podríamos qué? Podríamos aprender algo del mandamiento cuando dice, por ejemplo, Ah, los que que el no se sacerdote use, por ejemplo, los calzoncillos de lino. ¿Hay algo de eso? Claro. ¿Esconde algo? O sea, Es como cuando dice, le llevarás el cordero de un año al sacerdote. O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué me enseña a mí eso? Porque el mismo Pedro lo dice, ¿no? Que las cosas antiguas fueron escritas como enseñanza para nosotros. y porque la ley es espiritual. Manto, manto. Entonces, a uno de un sacerdote pone unos calzoncillos y me dice, pues no va a jugar fútbol o algo así. No, hay un sentido espiritual de que, por ejemplo, en un momento él se ponga y se quite unos calzoncillos. Algo tiene que enseñar. Por algo la escritura lo dice. Por algo así. No es tan literal como creemos que dice. Entonces vamos a hablar un poquito, en este poco tiempo que nos queda, sobre... Bueno, vamos a darle el regreso de Yeshua, así como a grandes rasgos, el regreso de Yeshua, ¿cierto? ¿Qué trae entonces el regreso de Yeshua? El regreso de Jesús. El regreso de Jesús. ¿Qué cosas trae? Lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Después de él o antes de él? ¿Cómo así? Ese qué cosas trae, en qué contexto temporal está. Sí, cuando Él venga, ¿qué trae? Ah, después. Entonces, regreso de Yeshua. Resurrección de los muertos es una. ¿Qué más? Transformación. Transformación de los vivos. Derrota del anticristo. ¿Y qué más? Y falso profeta. ¿Qué más? Lo que llamamos el arrebatamiento, ahora sí. O sea que los que, se hace una pregunta, Señor. los que resucitan de una vez resucitan en cuerpo glorificado. Claro, sí, señor. Así es. Y el encarcelamiento del diablo. ¿Vale? Son cosas que trae el regreso de Yeshua, ¿no? Por milagros. Por milagros. Que es lo que se conoce popularmente como el milenio, ¿cierto? Entonces el milenio, un espacio de milagros, el mismo nombre lo define. Y encarcelamiento del diablo, que vamos a colocar por acá otra vez, el reinado de Yeshua. Reinado de Yeshua, que es lo que estamos diciendo, el milenio, ¿cierto? Cuando decimos Yeshua es la nombre que tenía Jesús en el hebreo, ¿vale? Para que no nos enredemos. ¿Vale? Inicio del milenio, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver uno por uno. Entonces, primero que todo, resurrección de los muertos. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:17. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Y la siguiente semana avanzamos un poco, ¿vale? Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Cómo dice Sara? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Mateo 24:31. Estamos solamente leyendo. La semana pasada dijimos que los del Nuevo Testamento los íbamos a leer nomás en cuanto a la resurrección, porque son textos que ya manejamos. Los hemos escuchado varias veces. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En los profetas y en la ley, vamos a hacer un alto en algunos textos que hablan de la resurrección de los muertos. Mateo 24:31, ¿cómo dice? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Listo. Miremos otro. Bueno, esos son los del Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a ir al Antiguo, donde vamos a ir analizando uno por uno. Primero que todo, Isaías 26 del 19 al 21. Isaías 26 del 19 al 21. ¿Listo? Léalo, por favor, Ricardo. Del 19 al 21 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores de polvo, del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento. Dice, anda, iglesia mía, o anda, pueblo mío. Anda, pueblo mío. Bueno, entonces partamos de un punto que salió ahí, se me acabó de nacer, y es, entonces si toda la escritura habla de pueblo, pueblo, ¿quién se inventó entonces la iglesia? ¿Quién se inventó esa manera de agrupar a gente? ¿Quién cree usted que se le inventó la iglesia? Pues eso es también un invento greco, ¿Por qué romano? porque pues eso viene de un griego que ni siquiera es del griego antiguo, es un griego renovado. O sea, en el mismo vocablo histórico del griego no existe eclesia en el griego antiguo, pero en el griego renovado sí está eclesia. Se llama griego koiné. En ese griego koiné está la palabra eclesia. Y que de ahí es que viene el término iglesia, y masiva era para el pueblo esclavizado. O sea, si uno va a la connotación histórica, se refería al pueblo esclavizado. Congregación, Keilah. Ese es el término en hebreo, Keilah, lo que está diciendo. Entonces la iglesia, ya hemos mencionado varias veces, es también un invento humano. Entonces, como es un invento humano, en la actualidad, esa es una opinión mía, cada una prácticamente es un negocio, una franquicia aparte. Es una franquicia, es muy gringa la vaina. Entonces está la central en Estados Unidos y ellos abrieron franquicias por todo el mundo. De la franquicia de Bogotá, entonces si no funcionó en el barrio tal, abramos otra franquicia, como los McDonald's. La central de McDonald's, ¿dónde queda? En Estados Unidos, ¿cierto? Pero como les va bien vendiendo hamburguesas, pues abramos otra en Colombia, en el barrio lo que sea. Y en ese barrio les fue bien, pegó, abramos otra, en otro puesto de McDonald's. Lo mismo, las iglesias son una franquicia. Tanto que la gente se pelea por lo que dice el letrero de la entrada, no por lo doctrinal. Entonces, ¿usted a qué iglesia va? A fulanita de tal. Pero es una iglesia pequeña. Pero es una iglesia grande. Pero el pastor tal cosa. Es una pelea netamente con el nombre, no con lo teológico. Porque teológicamente, la verdad, todas son lo mismo. Trinidad, Todos son dos diezmos, Todos son católicos. igual que los católicos. Trinidad, diezmos, se me olvidó la otra. El dogma de la prosperidad. Y como la superación personal. ¿Cierto? Eso es lo motivacional, como un mensaje motivacional. Hasta los curas dan un mensaje motivacional, ¿no? Cuando ustedes se dicen que salón del reino de los testigos de Jehová, ellos son católicos. Sí, lo mismo, es lo mismo. Trinidad es la misma vaina. Entonces es un invento humano. ¿Y dónde quedó realmente el pueblo? ¿Qué es lo que dice ahí? Pueblo mío. Pues quedó metido dentro de esos lugares sin una identidad. Y todos, igual que yo, igual que ustedes, ¿cierto? Yo también hace un tiempo, pues totalmente sin una identidad. Entonces yo leía a Jesús, sí, mi Salvador y eso. Me tiene que salvar de qué? Del infierno. Entonces voy y busco por acá la palabra infierno, todo lo del infierno. Resulta que no, que eso es una idea griega. Entonces Jesús no vino para salvarme del infierno. No, Jesús vino para sanarme, para curarme. Resulta que dice que los falsos profetas también curan y sanan. Entonces, ¿a qué vino realmente Jesús? ¿Sí? Entonces es un problema que la gente se descontextualizó de la palabra pueblo y terminó hablando fue de iglesia. Cuando eso, vuelvo y repito, es un sistema de franquicias, no es un sistema de organizar a la gente. Tanto que entre las franquicias se pelean. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde montan una franquicia? ¿Cierto? Donde montan un McDonald's, al lado de un Subway y al lado un Presto. Lo mismo. Usted en una sola calle
la iglesia del Salón de los Testigos de Jehová, a la vuelta, la iglesia cristiana no sé qué, hay al frente otra iglesia cristiana, ¿sí o no? Yo les he contado algunos acá en el barrio y algunos hemos visto, perdón, que aquí en el barrio, en este barrio, en cierto lugar, ¿cierto? Hay una iglesia cristiana en esta casa. En la puerta de al lado es otra iglesia cristiana. ¿Y cómo hace para diferenciarse? Colocan para cerrar la puerta de una y la puerta, o sea, para diferenciar una puerta de la otra. Ahí sí no, eso es la prueba de que es una franquicia. Porque si fueran todos lo mismo, pues hagan una sola iglesia. ¿Por qué hacen dos? Porque defienden su nombre, su franquicia. ¿Vale? Y la franquicia funciona tal cual que recogen dinero y ese dinero ¿para dónde va? ¿A Estados Unidos? Para el franquicia. Para su central. ¿Sí o no? Bueno, entonces, cuando Jesús regrese, va a traer la resurrección de los muertos. El texto entonces, ¿qué es lo que dice? Leamos ahora nuevamente el primer versículo de ese texto. El 26. No, el 20. Sí, el texto que dije que no lo anoté por aquí, no sé dónde está. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento también hay prueba de que hay una resurrección de los muertos. ¿Esto por qué? Porque algunas personas de corte judío y demás creen en la reencarnación, y eso no es una idea bíblica. La idea bíblica es la resurrección de los muertos. Y acá dice que los habitantes del polvo volverán a la vida y cantarán. Bueno, ya es algo más profético. Oseas 6:2. Estamos recordando pasajes de la semana pasada. Oseas 6:2. Oseas 6:2. Isaías, que fue el último que la hermana me dio. Isaías 26, del 19 hasta el 21. Oseas 6:2. ¿Cómo dice Nicolás? Daniel, Salazar. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Dice delante de él, no dice con él. ¿En qué cambia la partícula? Si yo digo con él, parece como si fuéramos a vivir en el cielo. Pero dice delante de él. Delante de él. Cambia muchísimo la posición. Dice al segundo día, ¿qué? ¿Cómo es? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Bueno, el texto vamos a explicarlo de una manera rápida, ¿cierto? Es eso, que él nos va a dar vida después de 3 días. O sea, está diciendo que nos va a resucitar. Después de 2 días. Pero sí, después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Pero si lo miramos bien a profundidad, está hablando del calendario hebreo. Y es que después de la muerte de Jesús, han pasado hasta el momento 2 días largos. Es decir, viene el tercer día. ¿El tercer día cuál sería? El milenio. Aclarar que cada día es un milenio, ¿no? Sí, como dice el texto, ¿no? Porque para ti un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Dicen Pedro y por ahí también dicen un salmo. Entonces, está haciendo referencia al calendario hebreo. Ese versículo es la prueba de que si yo no conozco el calendario y trato de entender textos pesados como ese, pues me enredo. No entiendo nada. Así me va a resucitar, pero ¿y qué tienen que ver los 2 o 3 días? No, no importa, crea. El justo por la fe vivirá. Como dicen abajo. ¿Sí o no? Eso no pregunte tanto. No, ¿cómo es que dicen? No hay que tener tanta razón, sino fe. El conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Esa letra mata. Otro, ¿sí o no? No, es que se volvieron necios en sus propias conclusiones, en sus propios razonamientos. ¿Cierto? Y ninguno de los que he citado, ninguno está hablando de conocer la Biblia. Dice que no se goce el fuerte en su fortaleza, ni, ¿cómo es? Ya no me acuerdo bien, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, creo, sino que el que haya de gozarse, que se goce en una cosa, en conocerme y en entenderme. Un texto profundo, ¿sí o no? En conocerme y en entenderme. Está en el libro de Ezequiel, no recuerdo el pasaje. Sigamos. Isaías 25, 8, 9. Entonces, miren, voy a mencionar las cosas para que cuando vayamos leyendo nos vayan acomodando. Entonces, resurrección de los muertos. Primero resucitan los muertos y luego viene la transformación de los vivos. ¿Cierto? Estando ya los dos transformados en un nuevo cuerpo, entonces se produce el arrebatamiento. El arrebatamiento, popularmente, ¿a dónde nos enseñaron que era? Al cielo, ¿cierto? Al lugar llamado el cielo. ¿Sí? Entonces nos llevamos al cielo. Pero resulta que no, que el libro de Isaías dice que el arrebatamiento ¿hacia dónde es? Hacia la tierra de Israel. Por eso en Mateo que dice que él mandará a los ángeles a buscarlos en los 4 rincones del planeta.
y los llevará a las nubes. Y después de las nubes, ¿para dónde los llevará? A la tierra de Es que Israel. hay algo, Sergio, hay algo que normalmente no se hace la aclaración porque dice, por ejemplo, de cierto te digo que el que no naciera el agua y el espíritu no entrará al reino de los cielos, pero Señor, no entrará al cielo, eso es diferente. Una cosa es el reino de los cielos, otra cosa es el cielo. Vamos a leer dónde dice que nos va a llevar a la tierra prometida. Creo que ese es incluso, ¿no? Isaías 25:8. Y es más, coloca un texto que es súper importante que dice, tus hijos vendrán volando. ¿Quiénes son estos que vienen como palomas? ¿Qué hace la paloma? Que eso lo expliqué la semana pasada. Hace un nido y vuela por toda la ciudad, ¿cierto? Pero al final de su recorrido, de su maratónica, no sé, vuelve al nido que construyó. Eso hicimos los hijos de Israel. Salimos de nuestra tierra, dimos vuelta por todo el mundo, pero al final de los tiempos seremos nuevamente llevados a nuestro nido, que es Israel. ¿Vale? Entonces, ¿cómo dice Isaías? El que acabamos de decir, ¿cuál fue el que dije? Aquí tengo varios de Isaías. Isaías 25:8. ¿Cómo dice el 8 y el 9? ¿Cómo dice Isaías? Destruirá la muerte para siempre, y jugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Listo, está diciendo que él va a quitar la muerte. Acuérdense lo que dice en Corintios, ¿no? Porque el último enemigo, el enemigo a vencer, ¿cuál es? La muerte. Dice, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde estaba tu victoria? Algo así había sido la muerte en victoria, ¿sí? Algo así dice por ahí en Corintios. Vamos a leer otro, les voy a mostrar ya donde dice que el arrebatamiento es a la tierra de Israel. Isaías 25:8. Perdón. Isaías 11:10. Qué pena. Yo tengo aquí un desorden de Isaías. Isaías 11:10 al 14. ¿Cómo dice? Ya lo... no sé. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Sí, hasta el 14, por favor. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. ¿Dónde está su pueblo? En Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Sí, o sea, en todos los lugares del mundo está su pueblo y dice que él los va a buscar. Seguramente no está Barranquilla, no está Asunción, pues porque se les quitó. Barranquilla tiene 400 años. Un poco de eso. Sí, no, y se tocaría colocar un libro más grueso que este de todos los nombres. Eso no tiene sentido. Se está colocando lugares generales. Pues dice las costas de los mares, del mar. Basado en la geografía que se conocía en ese tiempo, está todo. Porque ahí El mundo están conocido. es lo que eran los continentes en ese momento. África, Europa y Asia. Asia Menor. Listo, siga. Y levantará pendón. No, ya es. Sí, No, sí, ahí va. ¿Sí? Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahí está, o sea, eso concuerda con lo que dice allá Yeshua, Jesús, que los va a ir a buscar en los 4 confines de la tierra. Pero acá coloca que solamente pertenecen o a la casa de Israel o a qué? O a la casa de Judá. A la casa de Judá. A los esparcidos de Israel y a los esparcidos de Judá. Es decir, no hay esparcidos de la iglesia, ¿o sí? Es decir, que como dice el libro de Apocalipsis, si usted guarda los mandamientos y cree en Yeshua, en Jesús, usted hace parte de ¿qué? De Israel. En Efesios también lo dice, ¿no? Porque ahora habéis sido acercados a la ciudadanía de los santos. Dice, antes estabas en el mundo sin Dios, sin promesas, sin Jesús, pero ahora habéis sido hechos cercanos a la nacionalidad o ciudadanía de ¿qué? De Israel. Con ciudadanos de los santos. Con ciudadanos de los santos. Esto de Colosenses, en Efesios también está. Y de por sí, por eso es lo que dice el siguiente versículo. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Eso es lo que llaman la teología de las dos casas. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Listo, está hablando de un tiempo futuro, porque como lo expliqué la vez pasada, los de Edom, que son los árabes, hasta el día de hoy nunca han servido al pueblo de Israel.
porque no ha venido quien los someta. ¿Quién es el que los va a someter? Pues Jesús, el Mesías, ¿cierto? Entonces, no que los árabes sirvieron alguna vez a los judíos, nunca. Históricamente eso no es cierto, no se puede probar y no existe, ¿vale? Nunca ha pasado. Un musulmán me dijo una vez al contrario. Dijo que el gran califa de ellos, Iba a ser- Jesús lo iba a aceptar a él. No, avanza que la Biblia de su Corán y vamos a hablar un rato de eso. Ujú. Al último, no, yo respeto su fe. Yo dije, yo la suya no la respeto. En el sentido práctico de que su fe está basada en un libro que es el mío. Su libro depende del mío, no el mío del suyo. Ahora vamos a leer el último, dice Isaías 60, del 1 al 9. Entonces ahí dice que los va a recoger de los 4 confines, ¿no? Donde esté quién, su pueblo. Dice, yo levantaré la mano, yo colocaré a la raíz de Isaí como pendón a las naciones. ¿Quién es la raíz de Isaí? Yeshua, ¿cierto? Dice, porque antes de que David sea, yo soy. O sea, que él es antes incluso que Isaí. Y entonces, ¿cómo es que lo dicen? Le llaman hijo de David. Creo que esa respuesta Yeshua no la responde en la Biblia, creo que lo deja como con esa inquietud. ¿Sí? Bueno, sigamos. Isaías 60 del 1 al 9. No, Dale, él por les favor. explica un salmito clásico. Cuando él le dice, ¿de quién es el hijo, el Mesías? Algunos dicen que de David. Sí, me dicen, David dice, ¿y cómo así si David dijo, Señor. vio mi Señor a mi Señor? En el Salmo. Dijo el Señor. Dijo Adonai a mi Adón. Listo, sigamos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Se acuerdan que ahorita al principio leímos que para el fin de los tiempos el sol se oscurecerá y la luna también no dará su resplandor? Dice, porque las naciones estarán ¿qué? Bajo oscuridad. Dice, pero a ti, a Israel, ¿iluminará quién? Sí, el Mesías. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nabaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos. Bueno, dame un segundito ahí. Está diciendo que va a traer a los hijos, ¿cierto?, del Eterno, los va a llevar hacia un punto específico que es, por supuesto, Israel, ¿cierto? Y ahí está diciendo cómo los va a movilizar. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como las nubes? ¿Se acuerdan que el texto que leímos en Tesalonicenses donde dice que nos vamos a encontrar con él? Los que resultan y son transformados en las nubes. Y mira el texto lo que dice, sigue leyendo, por favor. ¿Cuál más? El 9. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Sigue, por favor. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Y él cae, porque la nación o el reino que no le sirviere, perecerá, y del todo será asolado. Entonces, todos los hijos del Eterno son resucitados o transformados en el lugar en el que se encuentren, y el Eterno se encarga de movilizarlos hasta la tierra prometida, donde las murallas del lugar y la ciudad van a ser construidas por los extranjeros. Ahí está, ¿cierto? Y dice además de eso que los traerá como. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como las nubes? ¿A dónde los están movilizando a todos ellos? ¿Al cielo?
o a Israel. ¿Sí? A Israel. Pero los mormones dicen que ya ayudan a que cojan flota. Y en el libro de Apocalipsis dice, yo vi descender del cielo a la nueva Jerusalén. Es decir, la nueva Jerusalén no es en el cielo, es acá. Yo te pido, no te pido para que lo saques de este mundo. ¿Sí o no? Porque la solución del pueblo no es sacarla de este planeta, sino que ya no hubiera sacado hace rato y se acabó. El problema está radicado es donde acá. El problema radica principalmente en la tierra de Israel. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o dudas ahí? Nos faltaron algunas. Bueno, el encarcelamiento del diablo, la derrota del anticristo y el falso profeta, y empieza su reinado. ¿Vale? Voy a anotar algo aquí que de pronto algunos no vamos a entender o no vamos a entender en una profundidad, pero quiero que lo anoten para que en la semana lo busquen. Entonces, es para que en la semana lo investiguen y lean, porque era principalmente el tema de hoy. Entonces, si lo traen leído, la otra semana avanzamos bastante, ¿vale? Entonces, ¿cuántas fiestas hay en el mes séptimo? Para los que conocen un poco más el tema, según la escritura, no según yo. Está Yom Teruah, ¿cuál otra? Yom Teruah, son nombres todos en hebreo, ¿vale? Voy a colocar aquí, día de la aclamación, para los que no están familiarizados con los términos. Todo esto está en Levíticos 23, ¿vale? Yom Teruah. Yom Kippurim. Yom Kippurim también sirve. Y es día de las expresiones. Sukkot, Shemini, Atzeret. ¿Cierto? Que ya la vimos la vez pasada, que no es una fiesta tradicional, Atzeret, sino que es una fiesta que está en la Torá, con ese nombre y todo, Shemini Atzeret. ¿Vale? Entonces, anoten. Regreso de Yeshua. En esta. Ya explico. Yom Kippurim, juicio a las naciones. Juicio a las naciones. Sukkot, está en Zacarías 14. Se anuncia el milenio. Y Shemini Atzeret, las bodas del Cordero. ¿Listo? Entonces, a ver, explico rápidamente. Resulta y pasa que en el calendario que nos dejó el Eterno, que nos dejó Dios en Levítico 23, Él establece que hay dos tiempos de celebraciones, de fiestas. El primero es en el mes primero, ¿sí? No lo vamos a ver ahorita. Y la segunda es en el mes séptimo, esto que está acá. Estos son los nombres que están en el hebreo: Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Sin embargo, pues yo los coloqué, salvo estas dos. Vamos a colocar aquí fiesta de los tabernáculos. Y esta que es octavo encerrado. ¿Se acuerdan que con eso una vez estuvimos harto en la mañana y dijimos que la palabra Atzeret no tiene una traducción clara? Que el más cercano es encerrado o cercado, o el octavo que se cierra, o el octavo de cierre. Bueno, puede tener muchas como variaciones de ese octavo. Entonces, toda esta información la encontramos en Levítico 23, las fiestas, uno por uno, dice el primer día del mes séptimo, es día de aclamación. Listo, bueno. Entonces, estas son las fiestas que Él viene a cumplir cuando Él venga en su segunda venida. Primero, regreso de Yeshua. ¿Cuándo se va a dar? En la fiesta de la aclamación, o en el día de la aclamación. Acordémonos que el día de la aclamación se toca, además de muchas cosas, el chofar, un cuerno de animal, ¿sí o no? Y dice: yo vendré a la final trompeta. ¿A la final trompeta de qué fiesta? De esta, que es donde se tocan las trompetas. Luego, el día de la expiación, que es el día donde se realiza el juicio a las naciones. Sí, este no es el juicio del trono blanco, ojo con eso. El juicio del trono blanco es al final del milenio, no es acá. Este juicio es para determinar cómo se va a administrar la tierra durante el milenio. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que pone Yeshua con los talentos?
que los que tenían 5 talentos, el que tenía 3 y el que tenía 1, que el que tenía 3 dio rédito, entonces le dieron premio y lo colocaron sobre tal cosa, el que tenía 5 rindió y también lo pusieron sobre tal cosa, pero el que tenía 1 no trabajó y le quitaron su talento. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Entonces ahí vamos a ver esa parábola. Luego tenemos la fiesta de los tabernáculos, que es la primera fiesta que va a anunciar el inicio del milenio. Por eso Zacarías 14 dice que todos los que estén en el planeta Tierra, que hayan sobrevivido a la batalla final, tendrán que presentarse en Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y por último, Shemini Atzeret, un día donde hay muchísima alegría, y es donde el Eterno, Dios, va a ejercer las bodas del Cordero. ¿Quién se va a casar? ¿Dios con Israel? ¿Dios con la iglesia? ¿Con quién se va a casar? Yeshua con Israel. Y en esa boda, además de la novia que es Israel, hay unos invitados, ¿cierto? Y también hay 2 testigos, que ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Quiénes son los 2 testigos? Ya que esto ya es en el octavo día. ¿Qué, perdón? ¿La boda del Cordero? Me perdí. Shemini. Sí, en Shemini Atzeret. Sí, es que esta palabra significa octavo. Okay, sí. Shemini. O sea que las bodas del Cordero no son... Yo estaba perdido ahí, yo pensaba que era el comienzo del milenio. No, porque nosotros estamos al milenio ya casados, cuando ya está todo establecido. Esto anuncia el inicio del milenio. Esto de acá. Todo esto anuncia el inicio del milenio. El milenio tiene que empezar en el mes primero, ¿no? En el mes primero. Por eso. ¿Esto es el final del milenio o el comienzo del milenio? Las bodas del no, Porque Cordero. aquí pagamos al día octavo. No, es que esto no significa de octavo, hermano Uber. Esto es simplemente el nombre de la fiesta. Shemini Atzeret. No es que donde él está Es que tomando no. por año. No, es Mil, que el dos mil. Shemini Pero uno Atzeret es el octavo día después de la cita de Sukkot. O sea, son 7 días. No, tu papá lo está cogiendo es por los milenios. No, Ya, porque eso es lo que yo les era el que pasa. estaba perdido. Ustedes Entonces, están cogiendo por los milenios, ¿cierto que sí? ¿Sí ven que sí? Sí, Lo que le está preguntando es exactamente, ¿las bodas del Cordero es al final del milenio o comenzando el milenio? Antes de empezar el milenio. Antes de empezar el milenio Sí. es la boda del Cordero. Ajá, exactamente. Porque entramos al milenio ya casados. O sea, ese octavo es simplemente el nombre de la fiesta. No se confunda con los 8 milenios. Entre el 7 y Sí, el 8 uno, son las dos, bodas del Cordero. 3, 4, exactamente. Que es donde se celebra esa festividad, el Shemini Atzeret, que es un día de gran felicidad y alegría. no, ahí sigo perdido porque no dice que después del segundo día pasará esto, es decir, es ya arrancando el tercer día o arrancando el milenio, no es donde viene lo de la transformación, la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos. La resurrección fue acá. Acá fue la resurrección. Aquí, donde se encarcela el... Por eso, pero es que la venida de Yeshua no es en el día sexto, es ya arrancando el día séptimo o terminando el día sexto. Terminando el día Lo que pasa es que sexto. una Porque cosa- si él viene, dame un segundito, es que si le explicamos varios, no podemos que no entiendan. Entonces, una cosa es el inicio del día séptimo, ¿cierto? Colócalo por días. Porque Pongámoslo acá. Porque como fiestas, como Shemini Atzeret es parte de Sukkot y lo colocaste tan lejos entre Sukkot y Shemini, parece que hubiera un espacio de tiempo inmenso. 5. Todo esto es el mismo mes, Se ¿no? supone que Por eso dice acá se comienza del la mes fiesta, ¿no? Los milenios. séptimo. Esos son los milenios, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. El milenio va. Demoramos este momento. Muéstranos dónde viene Yeshua. Entonces, harto un segundito ahí. Eso ya lo hemos visto, pero bueno, lo recordamos. Aquí nació Yeshua, ¿cierto? Aquí nació él. Nació, vivió, murió, resucitó. ¿Cierto? Día 4. En el año 4000. Exactamente. Nosotros dónde nos ubicamos en este momento. Diría que por acá. Espera que aquí me faltó, siempre me como es el cero. Aquí va el primer milenio, segundo milenio, tercer milenio, cuarto milenio, quinto milenio, sexto milenio, séptimo milenio. Diría que nosotros estamos ubicados por acá. No, estamos ubicados por acá. Ah, perdón, sí, no. Es como por acá, ya vamos a llegar al final del 6. Exacto. Porque en el 6 inicia qué? O sea, en el año 6000 que inicia. El milenio. Del 6. Sí, del 6 Al 7. al Así el 7. 7 al 8 no conocemos nada. Que es cielo y tierra. Solamente sabe eso. No, El cielo no, nuevo y no, tierra no. nueva. ¿Vale? Solamente sabe eso. Entonces, como el milenio empieza en el año 6000, ¿cierto? Quiere decir que antes de este año, todos estos acontecimientos van a ocurrir en un mes. Todo esto sucede en un solo mes. Viene el regreso de Yeshua.
¿cierto? La resurrección de los muertos, todo eso. Aquí el juicio de las naciones, la derrota del anticristo. Luego aquí las personas que sobrevivieron a esta derrota se reúnen para celebrar Sukkot. Y al final de Sukkot, ¿cuántos días dura? ¿Sí se acuerdan? 7 días. 7 días, ¿cierto? Entonces, esta fiesta recibe el nombre de octavo, pero contando 7 días de Sukkot, que era lo que decía Claudio ahorita. Y viene esta festividad. Todos estamos dentro del mismo mes. Ya. Para acabarse, para irse acercando, digamos que estamos en el año 5999, para que me entiendan. Acabamos el año 5999 para que en el año 6000 inicie el milenio, porque el regreso de Yeshua, ¿dónde se produce? En el mes séptimo del año 5999. Es decir, tan pronto Yeshua regrese, no marca en sí el milenio, sino que ya marca es unos acontecimientos previos al milenio. Exacto. Porque no puede entrar a reinar si antes no se ha establecido como el Mesías rey y que está casado con Israel. O sea, primero se tiene que casar y luego sí entra como rey en otra fiesta. Estamos Eso de es acuerdo. más adelante. Entonces, coloca el Sheminiat Seret en su código. ¿En qué meses? Por eso colocó Acá arriba lo dices. el mes 7, ¿cierto? Sí. Pero como nuestro calendario no termina en el mes 7, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto nos falta del mes 7 a nuestro calendario para terminar? 5 meses. Ese, en esos pasados 5 meses, empieza el reinado de Yeshua. Exacto. ¿Por qué, don Noel? Porque el año de jubileo se anunciaba durante 5 meses. Entonces resulta que el año de jubileo se empieza a anunciar desde acá. ¿De dónde sacaste ese dato? En la Torah está. En Levítico. Levítico 25. Ayúdenme a buscar, por favor. Levítico 25, 9, 10, por ahí está. Entonces, ¿un poco más ubicado? O... Ah, sí, terminando el libro. Sí, me entendí. ¿Ya? ¿Qué va a Suele decir? ser confuso. Lo que pasa es que como colocaste su código, lo que es tan extenso, uno piensa inmediatamente que hay un curvo de tiempo. Entonces ahí el cerebro de uno se le pierde. Sí, lo que yo estaba haciendo de las fiestas, no tanto los tiempos. Entonces voy a colocar los días de cada fiesta, ¿vale? Día número 1 del mes séptimo, 1 del 7, 10 del 7, 15 al 22 del 7 y el día número 23 del 7. Esos son los días de las fiestas, según la Torah. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Manuel? ¿O... No, que pronto vamos a seguir enredado o algo así. ¿Cómo dice Levítico 25? Y ahí terminamos con ese texto, ¿vale? El año de jubileo, el año de... Es que no quería mencionar el año de jubileo, pero bueno, tocó. Y con una profecía que dice, ¿sí la han escuchado? Que durarán recogiendo los cadáveres 7 meses. 7 meses. ¿Y se acuerdan de los 1290 días de qué día? 1235 días de qué día? Que dijimos que hacían parte de una fiesta también. Bueno, resulta que los dos coinciden. Los 1335 coinciden también con los 7 meses que dice el libro de Ezequiel, que se demorarán recogiendo los cadáveres de los que murieron aquí, en Yom Kippur. Sí, voy a volver a explicar así de manera general. Yeshua viene en Yom Teruah, ¿cierto? Se produce aquí resurrección de los muertos, transformación, llevados a las nubes, trasladados a la tierra prometida, ¿cierto? Aquí viene entonces Yom Kippurín, que es donde el Eterno ahora sí extermina al falso profeta y al anticristo. Un paréntesis ahí, esos son en días. Sí, 10. Sí, O sea, el 1, el 10. Sí, del mes séptimo. Ajá. Día 10, ok. Y Esas el son día las fechas en que se celebran. Exacto. Es la fecha que se celebra. Luego, el día número 15 hasta el 22 viene la fiesta de Sukkot, que es cuando la gente tiene que ir hasta allá a celebrar esa fiesta, según Zacarías 14. Y luego, terminada la fiesta de Sukkot, viene el Sheminiat Seret, que es las bodas del Cordero. Al otro día. Al día siguiente, por eso dice 22, 23 vienen las bodas del Cordero. Y vienen ahora sí ya casados con Yeshua, con el Mashiach, vienen los 7 meses donde Israel va a recoger los cadáveres de los que murieron acá. ¿Y eso en qué mes nos daría? En el mes segundo del milenio, del primer año del milenio. Que es para la fiesta de Shavuot. Que es un larguero, sino que no quiero explicarlo todo porque no viene al caso. ¿Sí? Pero un poco más claro, ¿cierto?
Y nos toca a nosotros recoger todo ese reguero, hermano. Algo así. No, acá eso no es explicado. Y eso que no entra Hay unas en líneas y jubileo, todo. eso es un desorden bien complicado. Pero si va a haber retroexcavadoras, ¿no? Porque para recoger todo el reguero que... No, y dice que que las armas comienzan a convertir en metal. Listo, leamos eso y terminamos. ¿Cómo dice? Levítico 25. Desde el 9. Desde el 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. En el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Ahí viene lo que... Exacto. Miren eso que encontré. El jubileo no se anunciaba, o sea, miren, era el año 49, para que me entiendan. Año 49, el año 50 es el año de jubileo. Este año es importante porque la escritura dice que ese año la tierra no se puede trabajar y que si usted vende una propiedad, usted recuperaba esa propiedad, ¿vale? A grandes rasgos, ¿sí? 49-50. Desde el año 49 usted empezaba a anunciar el año 50, ¿sí? ¿Cómo lo empezaba usted a anunciar? Tocando la trompeta. Dice que la trompeta se tenía que tocar por todo el territorio. Yo les pregunto, ¿cuánto creen ustedes que se demoraba recorriendo la trompeta por todo el territorio? Meses. 5 meses exacto, se demoraba. Salían de Jerusalén 4 tipos, unos hacia el norte, otros hacia el sur, al occidente, al oriente, cada uno con una trompeta en la boca, caminando. Y pasaban villa por villa, pueblo por pueblo, caserío por caserío, tocando la trompeta y diciendo, el próximo año es el año del jubileo. Porque de pronto alguno de ellos se va a perder en el conteo de los 49 años. Entonces, 5 meses después, que ya empezaba el año de jubileo, toda la tierra estaba ¿qué? Trompeteada, digámoslo así. Pero, ¿por qué se pierde si se supone que... ¿Cómo? ¿Por qué, digamos, se pierde ese conteo si la Torah es muy explícita en cada séptimo año no se debe labrar la tierra? Pues se pelea. O sea, 7. Si yo estoy en el 6, obviamente el 7 sé que no, pero si yo llevo los conteos, estaría en el 49, no estaría prácticamente la tierra, estaría quieta. Usted lo ha dicho, porque se perdió el conteo porque la gente no lo celebraba, no lo guardaba. De hecho, nunca celebraron año jubileo, por eso fueron cautivos a Babilonia. Sí. Y eso está conectado con una profecía que Dios le dice a Noé: ciertamente el hombre vivirá 120 años. Y el inicio del milenio es el último año de jubileo, por lo menos en el régimen, en esa profecía que le lanza Dios a Noé. Pero no quiero extenderme más porque ya es mucha información. Hasta aquí me han entendido, ¿cierto? Acuérdense, año 49, es decir que el regreso del Mashiach, el regreso del Mashiach es en el año 49 en un conteo de 50, porque el año 50 es el inicio del ¿qué? Del milenio. ¿Por qué se casa tan antes? Porque él va a anunciar por toda la tierra que ya viene no el jubileo, bueno, el jubileo mayor, ¿cuál es? El milenio. En eso se demora, yo imagino que ya no va a ser solamente la tierra prometida, sino todo el planeta. Todo eso se va a demorar ¿cuánto? 5 meses. Pues obviamente ya no es el tipo caminando a pie desde Israel hasta Corea del Sur. No llega jamás. Se demora como 8 meses más. ¿Sí? Imagino que ellos se le dan medio de transporte, ciudad por ciudad, la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta aquí me entendieron? Yeshua viene en el año 49 de un conteo de 50. El año 50 es el jubileo. ¿Y cuándo arranca el conteo de ese año? ¿Esos años son literales? Esos años son literales. ¿Cuándo arranca ese conteo? El problema es lo que dice Juan Pablo, que el conteo se perdió. O sea, este año bien que puede ser un año de jubileo. No lo sabemos. No lo sabemos. En el conteo judío, el último año de jubileo fue hace 2 o 3 años, en el calendario judío, no en el calendario de la Torah. Sí, entonces es muy... Porque si supiéramos que este año es el año de jubileo... Ya que eso solo lo sabe, nosotros ahí estamos volando con eso. Todos estamos volando. Solamente sabemos que el milenio es el año de jubileo. ¿Sí? Entonces, si usted supiera que este es el año de jubileo y Yeshua no llegó, usted diría, faltan por lo menos 50 años para que él venga. ¿Sí me va a entender? Porque usted con los jubileos lo cuenta. Pero como nadie lo sabe, entonces ahí quedamos. ¿Alguna pregunta, dudas, no? Bueno, esta semana seguimos con el tema porque no vimos realmente mucho del tema, ¿no? Sí. Vamos a orar.